No vengas al casamiento, míralo por tu celular. Eso me dijo Fabián. Sin rodeos, sin suavidad, sin el más mínimo temblor en la voz. Lo dijo como quien pide una pizza o cancela una cita sin importancia. Como si mi presencia no solo fuera innecesaria, sino indeseada, y aunque por fuera me mantuve en silencio, por dentro algo se rompió. ¿O no? No se rompió. Se despertó, como una cuerda tensa que, de pronto, deja de fingir. Como si mi cuerpo supiera que ya era hora. Hora de dejar de ser la sombra, la alfombra, la cuidadora obediente. Él no lo sabía. Nadie lo sabía. Pero yo ya tenía todo listo. Mi nombre es Silvia Torres. Tengo 67 años. Viuda desde hace 20. Madre desde los 22. Toda mi vida giró en torno a una sola palabra: sacrificio. Lo dije 1000 veces en voz baja, como una plegaria muda. Es por Fabián, es por su bien, es por amor. Y mientras tejía esa frase en cada esquina de mi existencia, el mundo se volvía más pequeño, más estrecho, más ajeno. Recuerdo el día que Fabián nació como si fuera ayer. Era una madrugada lluviosa de septiembre. La casa aún olía a madera mojada y café recalentado. Mis manos temblaban al sostenerlo. Era tan pequeño, tan vulnerable, que juré que nadie jamás lo haría sufrir. Lo envolví en una cobija heredada de mi madre y me prometí ser todo lo que necesitara. Madre, padre, refugio, comida caliente, consuelo. Cumplí mi promesa. Cada día, cada año. Incluso cuando su padre, Ismael, murió en un accidente absurdo con apenas 43 años y quedamos solos, no me permití llorar mucho. Fabián tenía 10 años y yo no podía derrumbarme, no frente a él. Así que trabajé más. Cosía ropa por encargo, planchaba ajeno, vendía dulces en la esquina, daba clases de costura en el centro comunitario, lo que fuera, con tal de que a él no le faltara nada. Y no le faltó. Fue a buenas escuelas, comió mejor que yo, tuvo ropa limpia y estrenos en cada cumpleaños. Yo me conformaba con los restos. Y no lo digo con rencor, lo digo con la resignación de quien creyó que amar era eso: desaparecerse por el otro. El problema fue que me desaparecí tanto que un día ya no estaba. Cuando Fabián me dijo esa frase, esa puñalada envuelta en tecnología, estábamos en la cocina. Había preparado café y unas galletas que solía amar. Pero esa tarde, él llegó tenso. Revisaba su celular sin mirarme. Y cuando finalmente levantó la vista, lo dijo: no vengas al casamiento. Míralo por tu celular. No quiero dramas ni escenas, mamá. Todo será más fácil así. No pregunté por qué. No pregunté si era Lucrecia la que no quería verme. No lloré. Solo asentí con la cabeza. Lo vi irse, con su chaqueta cara y su perfume importado, y me quedé allí, frente a una taza que aún humeaba, sintiendo que la piel se me endurecía, como si el aire se hubiera vuelto piedra. Esa noche no dormí. No podía. Fui hasta el armario viejo donde guardo los álbumes familiares. Lo abrí con manos torpes. Y ahí estaba. La vida entera contada en fotos descoloridas. Ahí estaba Fabián en su primer cumpleaños, con su cara embarrada de pastel. Fabián a los 6 años, con un diente flojo y ojos brillantes. Fabián en su graduación de preparatoria, abrazándome fuerte. Fabián el día que me prometió que, sin importar lo que pasara, jamás me dejaría sola. Mentiras piadosas de un hijo agradecido. Hasta que dejó de serlo. Pasé mis dedos por cada imagen, sintiendo que cada una pesaba más que la anterior. Y fue entonces cuando lo decidí. No lo dije en voz alta. No encendí la televisión. No llamé a nadie. Pero en mi mente, en mi cuerpo, algo se activó. El plan había comenzado.
Días después, mientras él y Lucrecia ultimaban detalles del evento, yo caminaba por la casa en silencio. Observaba cada rincón con ojos nuevos. La lámpara que compramos, juntos, el sillón que reparé con mis propias manos, las cortinas que cosí con restos de tela, la mesa donde cenamos tantas veces, todo eso era mío. Todo había sido pagado por mí, incluido el salón donde celebrarían el casamiento. Porque sí, fui yo quien dio el dinero inicial para reservar el lugar. Fui yo quien firmó el cheque para la comida, las flores, los músicos. Ellos solo habían decorado el escenario, pero la estructura la puse yo. Y ahora me decían que no fuera, que lo viera por el celular. No sabían que estaban despertando a otra Silvia, una que yo también había olvidado. Empecé a revisar documentos, antiguos papeles guardados en carpetas de plástico, escrituras, recibos, testamentos no actualizados, todo con mi nombre, todo en orden. Por años había mantenido todo a su nombre para proteger a Fabián, por si me pasaba algo. Pero ahora entendí que era momento de protegerme a mí misma. Fui al banco. Me senté con la asesora que me conocía desde hacía 20 años. Le pedí movimientos, transferencias, bloqueos. Cerré la cuenta conjunta que él tenía conmigo. Cancelé las tarjetas adicionales. Nadie me cuestionó. Todos sabían quién era yo. Sabían que esa cuenta existía por mí. En la notaría pedí la actualización de los documentos de la casa. Quería asegurarme de que, si algo me pasaba, no sería él quien heredara todo. La ley puede ser cruel con las mujeres, pero hay caminos cuando una aprende a leer entre líneas. Y yo había aprendido. Tarde, pero con claridad. Mientras todo eso sucedía, Fabián seguía sin saber. Me enviaba mensajes cordiales, casi teatrales. ¿Todo bien, ma? Ya te mandé el link del streaming. Y yo respondía con monosílabos. Sí, gracias, te cuidas. Él pensaba que yo aceptaba, que me estaba rindiendo, que me iba a sentar, en bata, con una taza de té, a verlo casarse desde la pantalla de un celular, sonriendo como una abuelita feliz, agradecida por ser excluida con educación. Pero no. Lo que yo preparaba no era una escena, era justicia, silenciosa pero definitiva. La única persona a la que le conté algo fue Matilde, mi nieta, la hija que Fabián tuvo con otra mujer cuando era joven y de la que casi se había olvidado. Matilde siempre fue distinta. A pesar de su juventud, tenía los ojos cansados de quien ha visto más de lo que debería. Se aparecía en casa sin avisar, con una flor robada de algún jardín y una sonrisa rota. Me abrazaba fuerte, como si yo fuera su ancla. Cuando le conté, no me preguntó por qué. Solo me tomó la mano y dijo: «Hazlo, abuela, ya era hora». Y era cierto. Ya era hora. Hora de dejar de fingir. Hora de no pedir permiso. Hora de soltar esa cadena invisible que me mantenía unida a un hijo que ya no me miraba, que ya no me escuchaba, que me había convertido en un gasto, una presencia incómoda, un recuerdo obsoleto. Fabián no me quería en su boda. Yo no estaría, pero no como él pensaba. Estaría ausente, sí, pero poderosa, porque mientras ellos alzaban copas y fingían perfección, yo ya habría cortado el último lazo. Y aunque aún faltaban días para eso, yo ya podía sentirlo. La calma antes de la tormenta, una tormenta que yo misma desataría. El día siguiente amaneció con un silencio espeso. No era el silencio de la tranquilidad, era otro, más denso, más cargado. El tipo de silencio que antecede un terremoto. Preparé mi café como siempre, con canela y sin azúcar, y me senté junto a la ventana, observando cómo la vida allá afuera seguía su curso. Una pareja joven discutía en la esquina, una mujer arrastraba su carrito de compras, un perro callejero se rascaba la oreja frente a mi portón. Todo parecía igual, pero algo dentro de mí ya no lo era. Había cruzado una línea invisible.
y una vez que se cruza, ya no hay vuelta atrás. Matilde pasó por la tarde. Traía el cabello recogido y una carpeta bajo el brazo. No me preguntó cómo estaba. No dijo nada sobre la boda. Solo me abrazó, como si supiera que necesitaba ese gesto más que cualquier palabra. Sacó unos papeles de su mochila y los puso sobre la mesa. «Son los datos que me pediste, abuela. Todo lo del salón, los pagos, los proveedores, los contratos. Todo está a tu nombre. Absolutamente todo». Sentí una punzada en el pecho. No de dolor, de poder. De recuperar algo que me había sido arrebatado sin violencia, pero con constancia. La autoridad sobre mi propia vida. Revisé cada hoja con atención. Ahí estaba mi firma, mi número de identificación, mi dirección. Yo había pagado la fiesta. Yo había financiado la celebración. Fabián y Lucrecia solo habían decorado sobre mis cimientos. Eran los invitados en una casa que yo construí, y sin embargo me excluían. Matilde me miraba en silencio. A veces parecía más mi madre que mi nieta. Tenía esa mirada sabia que solo da el dolor temprano. «¿Qué vas a hacer con esto?», preguntó sin juicio. Yo no respondí, solo me levanté. Guardé los papeles en una carpeta marrón y fui al armario donde guardo mi costurero. Ahí, entre tijeras y retazos, escondí todo. Nadie revisaba ese rincón. Nadie recordaba que yo había sido modista. Cuando Matilde se fue, me quedé sola otra vez. La casa estaba tan en silencio que podía oír mi respiración. Caminé hasta el espejo del pasillo. Me observé con detenimiento. Las arrugas, las ojeras, las manos manchadas por el tiempo. Pero había algo más en mis ojos. Un brillo que no veía desde joven. No era alegría, no era tristeza, era decisión. Fabián me llamó esa noche. Su nombre apareció en la pantalla del teléfono fijo como si nada. Contesté. «Hola, ma. Solo te llamaba para recordarte que el sábado es la boda. Te mando el link para que lo veas desde casa. Va a estar hermoso». Su voz era fría, ensayada, como quien repite un guión que ya no cree. «Gracias», respondí. «Espero que todo salga como lo sueñan». «¿Estás bien?», preguntó, quizás por culpa, quizás por protocolo. «Estoy en paz», dije, y colgué antes de que pudiera seguir. Y era cierto, estaba en paz. Una paz extraña, sí, pero mía. El viernes fui al mercado. Compré pan, leche, café y una caja de galletas que me gustaban de niña. Me vestí con una blusa azul que tenía guardada para ocasiones especiales. Y decidí que ese día lo era. Paseé por el parque, saludé a las vecinas. Incluso me senté a leer en la banca donde solía esperar a Ismael cuando salía del trabajo. Sentí nostalgia, claro, pero también alivio. Por primera vez en años no era solo la madre de Fabián. Era Silvia, sin etiquetas. Por la noche Matilde me escribió. «¿Lista?». Solo respondí con una palabra. «Sí». La mañana del sábado amaneció nublada. Las nubes parecían espejos sucios colgando del cielo. Me levanté temprano, preparé un desayuno ligero y me senté a escribir. No cartas, no despedidas, solo pensamientos, palabras que necesitaban salir antes de que el día avanzara. Escribí sobre mi infancia, sobre mis padres, sobre Ismael, sobre Fabián de niño. Escribí sobre la primera vez que me sentí invisible. Fue cuando Fabián tenía 12 años y me gritó que no quería que lo acompañara a la escuela porque las demás mamás eran jóvenes. Ese día fingí que no me dolió, pero lo recordé siempre. A las 10 en punto, recibí el mensaje con el enlace para ver la boda en línea. No lo abrí. Lo borré sin pensarlo. En su lugar,
Saqué la carpeta marrón del costurero, la abrí sobre la mesa y volví a revisar cada documento. Llamé al administrador del salón y pedí hablar con él directamente. Me reconoció de inmediato. Le dije que tenía algo importante que notificarle. Le pedí que leyera con atención la cláusula sobre cancelaciones. Él se mostró confundido. ¿Desea cancelar, señora Torres? No, respondí. Solo quiero recordarle quién tiene la última palabra si algo sucede. El silencio del otro lado fue suficiente. Colgué con suavidad. Era una advertencia, no una amenaza. Luego llamé a un abogado amigo de mi difunto esposo, don Ezequiel. Un hombre mayor, serio, con más años que cabello. Le expliqué la situación sin entrar en detalles sentimentales. Le pedí que estuviera disponible en la tarde por si necesitaba intervenir. Aceptó sin dudar. Silvia, por ti, donde sea y cuando sea. A las 3 de la tarde la boda comenzó. Las redes se llenaron de fotos. Lucrecia lucía un vestido blanco, con encaje y espalda descubierta. Fabián sonreía con esa sonrisa falsa que yo conocía bien. Amigos, primos lejanos, excompañeros de universidad. Todos felicitaban, todos celebraban. Pero yo, en mi sala, con el ventilador girando lentamente, me mantenía firme. A las 5, el salón ya estaba lleno. A las 6, la ceremonia civil había terminado. A las 7 comenzó la recepción, y a las 8 yo marqué el número del administrador otra vez. ¿Señora Torres? Sí, dije. Solo llamo para avisarle que he instruido al banco para retener el segundo pago hasta que se revisen ciertos términos. Hubo un silencio, luego un tartamudeo. Pero ya está todo montado. Lo sé, respondí. Y todo está en mi nombre. Si alguien quiere discutirlo, que hable con mi abogado. Buenas noches. Colgué. Y en ese momento comenzaron las llamadas. Primero 1, luego 5, después 20. Para las 9:30 de la noche, tenía más de 50 llamadas perdidas. Fabián, Lucrecia, amigos, incluso proveedores. Nadie entendía lo que estaba pasando. Nadie sabía cómo alguien como yo podía mover tantas fichas sin gritar, sin pelear, sin siquiera estar presente. A las 10 sonó el timbre de mi casa. Me levanté, fui hasta la puerta y miré por la mirilla. Era Fabián, solo, despeinado, agitado, los ojos rojos. Abrí con calma. No dije nada. Él sí. ¿Qué hiciste, mamá? Su voz no era de enojo, era de miedo. De ese miedo que uno siente cuando se da cuenta de que subestimó a alguien durante demasiado tiempo. ¿Cómo pudiste arruinarlo todo?, gritó. Era mi día, mi boda. Nos dejaste en ridículo. Lo observé. Sus gestos, sus manos, temblorosas, su corbata torcida. No sentí lástima, sentí justicia. No arruiné nada, respondí. Solo reclamé lo que era mío, lo que ustedes me quitaron con sonrisas hipócritas y palabras vacías. Él intentó responder, pero yo levanté la mano. Ya no tienes poder aquí, Fabián. Ni en esta casa, ni sobre mi vida. Yo te di todo. Y tú me diste una pantalla para ver tu boda como si fuera una extraña. Hizo un gesto de fastidio, pero no pudo sostener mi mirada. Lárgate, Fabián. Esta ya no es tu casa. Y se fue. No como llegó. Se fue más pequeño, más lento, con la espalda encorvada. Y yo cerré la puerta con la calma de quien termina un capítulo. Esa noche dormí profundamente. Por primera vez en años, no me desvelé pensando en problemas ajenos. Me acosté con una sensación nueva. Libertad. No sabía lo que vendría después. No sabía si Fabián me hablaría de nuevo, si Lucrecia vendría a reclamarme, si el mundo seguiría girando igual. Pero yo ya no era la misma.
Había recuperado algo sagrado, algo que había olvidado. El derecho a decir que no, el derecho a estar. Y aunque el mundo no se detuvo por eso, el mío sí cambió. Porque esa noche, mientras el salón quedaba en silencio y las luces se apagaban, yo me convertía, sin escándalos ni aplausos, en la mujer que siempre debí ser. Silvia, no la madre de, no la señora de, solo Silvia. Y eso por sí solo era un triunfo. Al día siguiente la casa amaneció en silencio otra vez, pero era otro tipo de silencio. No el de antes, cargado de soledad o resignación, sino uno nuevo, denso pero sereno, como el que se instala en una sala justo después de una tormenta. Me desperté con la luz entrando por las rendijas de las cortinas, el aroma del café que yo misma preparé sin prisas, y la certeza, extraña pero firme, de que algo dentro de mí se había soltado, algo viejo, que me pesaba desde hacía décadas, algo que no sabía nombrar, pero que había aprendido a cargar como si fuera parte de mi piel. Esa mañana no recibí llamadas, ni una sola. Fabián no intentó marcar de nuevo, ni Lucrecia, ni siquiera algún vecino chismoso. Era como si todos hubieran entrado en un acuerdo tácito de ignorarme. Pero no era un castigo, no para mí. Era libertad. Por primera vez, el teléfono quieto era alivio. Me senté en el comedor con el álbum de fotos en las manos, ese que tenía escondido desde hacía años en el fondo del armario. Fotos de cuando Fabián era niño, de cuando Ismael me abrazaba por detrás mientras cocinábamos, de la vieja casa donde nací. Tocaba cada imagen como si fuera una herida que ya no dolía, como si, al fin, pudiese recordarla sin llorar. Fue en una de esas páginas, en medio de las fotos pegadas con cinta amarilla y esquinas dobladas, que vi una imagen de mí misma con el delantal manchado de pintura y una libreta de bocetos en la mano. Había olvidado por completo que alguna vez quise ser diseñadora, quise estudiar arte. Pero me casé joven, me embaracé a los 20 y después todo se volvió rutina. Ropa que lavar, platos que fregar, tareas de la escuela, gritos de niño, silencios de marido cansado. Se me fue la vida en servir. Pensé en eso mientras el reloj avanzaba hacia el mediodía y el sol golpeaba las paredes con esa fuerza seca de abril. Me levanté, abrí el viejo costurero, donde aún guardaba hilos de todos los colores, y comencé a sacar los retazos de tela. Había guardado tantos, telas que pensaba usar algún día, telas que compré con la ilusión de crear algo solo para mí, pero que acabaron enterradas bajo responsabilidades. Ese día, sin plan, sin motivo, comencé a coser. No para vender, no para nadie, solo por el placer de hacer algo con mis manos que no fuera para servir a otros. Pasaron las horas, el sol cayó, y con la noche llegó Matilde. Golpeó suavemente la puerta, como si intuyera que no quería ruidos. Traía una bolsa de pan dulce y los ojos curiosos. ¿Estás bien?, preguntó, sentándose en la silla frente a mí. Asentí, mejor que nunca. Ella sacó su celular. ¿Sabías que el video del discurso de Fabián durante la boda se volvió viral? Me sorprendí. ¿Qué discurso? Me mostró un clip donde mi hijo intentaba improvisar unas palabras. En el video se lo veía incómodo, sudando, diciendo cosas como: agradezco a todos por venir, aunque algunas personas no pudieron estar aquí, por decisiones personales. Se notaba forzado, torpe. Y lo más curioso era que, en los comentarios, la gente no lo defendía. Al contrario. ¿Cómo es que la madre no fue? Seguro la maltrataron, se nota en su cara. Una boda pagada con dinero ajeno no tiene bendición. Comentarios así, cientos, miles. Me sentí rara, no por la exposición,
sino por ver a Fabián enfrentando algo que jamás imaginó. Juicio público. Y no de mi parte. De gente que ni nos conocía. Matilde sonrió. La gente no es tonta, abuela. Ven más de lo que creemos. Asentí cerrando el video. No me interesaba el espectáculo. Lo que me importaba era que, por primera vez, Fabián debía enfrentarse a su reflejo. Esa noche, mientras Matilde dormía en la habitación de invitados, yo no dormí. Me quedé sentada en el sillón, en bata, con una taza de té caliente entre las manos. Pensé en todo lo que me había callado durante años. No solo lo que me hizo Fabián, sino lo que permití que me hicieran. Recordé tantas veces que acepté burlas disfrazadas de bromas, desprecios envueltos en halagos tibios. ¿Cuántas veces escuché? «Estás exagerando. No seas dramática. Eso ya no se usa, mamá. Tú no entiendes esta época». Y yo asentía, sonreía, me retiraba, siempre eligiendo la paz. Pero no era paz, era miedo a incomodar, miedo a quedarme sola. Y sin embargo, ahora que realmente estaba sola, me sentía más acompañada que nunca. Por mí, por esa mujer que había dejado en pausa durante tantos años. Los días siguientes transcurrieron lentos pero cargados. No hubo reconciliaciones, no hubo pedidos de perdón, pero sí señales. Lucrecia publicó una foto antigua mía en sus redes, con una frase que decía: «Ella también es parte de nuestra historia». Como si eso bastara. Como si una publicación pudiera lavar años de desprecio. Fabián, en cambio, se sumió en mil situaciones. El silencio. No volvió a escribirme. No volvió a llamarme. Me enteré, por una amiga de Rosario que fue a la boda, que él había discutido con varios de sus amigos por los rumores que circulaban. «No puedes controlar todo, Fabián». «Le», habría dicho uno, «tu madre tiene voz». Y eso lo desquició. Yo, mientras tanto, comencé a recuperar rutinas olvidadas. Volví a caminar al amanecer, con mi bastón, pero sin vergüenza. Fui al taller comunitario del barrio, donde enseñan pintura y costura a mujeres mayores. Me ofrecí como voluntaria. Algunas no me conocían, otras me recordaban como la mamá de Fabián, pero pronto comenzaron a llamarme por mi nombre. Silvia. En ese taller encontré algo que no esperaba. Respeto. Mujeres como yo, con historias similares, con cicatrices parecidas. Nos mirábamos con complicidad, como si compartiéramos un secreto que nadie más entendía, que aún teníamos mucho por decir. Una tarde, mientras enseñaba a coser un dobladillo invisible, una mujer llamada Herminia me dijo algo que me quedó grabado. «No sabes el consuelo que me da verte así, firme. Yo también tengo un hijo que me trata como mueble viejo». Y en sus ojos vi lágrimas. La abracé y en ese gesto nos sanamos un poco. Comencé a escribir. No un libro, no una novela. Solo pensamientos. Pequeños textos que dejaba en mi cuaderno, como si fueran semillas. Algunos días los leía en voz alta en el taller. Otras se los pasaba a Matilde para que los subiera a un blog que ella misma creó para mí. Lo llamó La Voz de Silvia. Yo no entendía mucho de tecnología, pero ella se encargaba de todo, y en pocos días comenzaron a llegar mensajes de mujeres de todas partes. Me pasó lo mismo. «Gracias por escribir lo que yo no me atrevo. Usted me dio valor para hablar con mi hija». Nunca imaginé que mis palabras pudieran tener eco, pero lo tenían. Mientras tanto, Fabián comenzaba a caer. No en desgracia total, no aún, pero en pequeños trozos. Primero perdió un contrato importante. Luego, algunos amigos comenzaron a alejarse. El escándalo de la boda no se apagaba. Lucrecia intentó limpiar la imagen con publicaciones, con eventos,
con apariencias, pero era como maquillar una grieta en una pared que ya se desmorona por dentro. Me llegaron rumores de que estaban en crisis, que ella le echaba en cara el drama con tu madre cada vez que discutían. Y él, según supe, cada vez salía más tarde del trabajo, o ni siquiera regresaba a casa. Yo no celebré su caída. No era venganza lo que me movía. Era justicia. Ver que la vida, con su extraño sentido del equilibrio, comenzaba a devolvérsela. Una tarde, mientras bordaba una flor en una blusa antigua, recibí una carta. No un mensaje, no un correo electrónico. Una carta de papel, escrita a mano. La reconocí de inmediato. Era de Fabián. La letra, aunque temblorosa, seguía siendo la suya. La abrí con cuidado, como quien destapa una herida que ya no sangra pero aún duele. Ma. No sé por dónde empezar. No voy a justificarme. Lo que hice no tiene excusa. El día de la boda creí que te estaba protegiendo de una situación incómoda, pero ahora entiendo que lo que hice fue borrarte, como tantas veces antes. No sé si puedas perdonarme. No sé si lo merezco. Solo quería que supieras que te extraño, que me haces falta, que, aunque no sepa cómo decirlo, te quiero. Leí la carta 3 veces. No lloré. No me quebré. Solo la doblé. La guardé en mi costurero. El nuevo cofre de todo lo que importa. Y me preparé un té. No lo iba a llamar. No aún. Porque perdonar no es olvidar. Y yo aún tenía que terminar de recordar quién era antes de decidir si lo dejaba volver. Ese día, mientras el agua hervía y el aroma a jazmín llenaba mi cocina, escribí una frase en mi cuaderno. El amor no se prueba cuando todo está bien. Se prueba cuando el otro cree que puede vivir sin ti y descubre que no puede. Y con esa frase cerré la jornada, porque aún faltaba mucho por sanar. Pero por primera vez no tenía prisa. La carta de Fabián permaneció semanas enteras en el costurero, intacta. No la volví a leer. No porque no me importara, sino porque ya no necesitaba repetir palabras que llegaron tarde. Me había pasado la vida rogando migajas de afecto, interpretando silencios como disculpas, defendiendo a quien no merecía defensa. Esta vez decidí hacer algo diferente. Esperar. No con esperanza, sino con estrategia. Mientras tanto, el taller crecía. Más mujeres se unían. Rosario, una viuda de 69 con voz ronca y manos firmes, comenzó a dar clases de tejido. Herminia, que apenas hablaba cuando llegó, ahora reía con frecuencia y se animaba a contar su historia. Yo les hablaba de mis días con Fabián, no desde la rabia, sino desde la claridad. Les decía que no éramos culpables por haber amado mal, solo que ahora sabíamos hacerlo mejor, empezando por nosotras mismas. Fue Matilde quien me propuso dar una charla abierta en el centro cívico, un espacio donde contar mi historia sin adornos. Dudé al principio. ¿Quién iba a querer escucharme? Pero ella me convenció. Hay muchas abuelas como tú, esperando permiso para hablar. Así que lo hice. Una tarde de viernes, con el corazón acelerado y las manos sudorosas, subí a un pequeño escenario y hablé. Conté cómo mi hijo me alejó de su boda, cómo me quitó el lugar que yo misma construí durante décadas, cómo me hice pequeña para no incomodar y cómo me reencontré justo cuando todos creyeron que estaba acabada. Hubo aplausos, sí, pero más que eso, hubo ojos húmedos, cabezas que asentían, murmullos de «a mí también me pasó». Esa noche recibí más abrazos que en los últimos 5 años. No me sentí expuesta, me sentí vista. Con el tiempo, mi blog, ese que Matilde manejaba con tanto cariño, comenzó a recibir invitaciones para entrevistas. Radios locales, un podcast
Incluso una universidad quiso invitarme a hablar sobre envejecimiento y dignidad. No acepté todo. No me interesaba ser famosa. Me interesaba que las otras mujeres supieran que aún podían alzar la voz. Pero Fabián no desapareció del todo. Comenzó a mandar flores. Primero en mi cumpleaños, después sin motivo. Ramilletes caros, de esos que huelen más a culpa que a perfume. No respondí. También intentó contactarme por Matilde. Le mandó mensajes, preguntando por mí. Ella me consultaba siempre respetuosa, y yo le decía lo mismo. Dile que estoy bien, pero no disponible, hasta que un día apareció en persona. Era un jueves por la tarde. Llovía y el viento golpeaba las ventanas del taller. Yo estaba enseñando a bordar letras cuando lo vi entrar. Su rostro estaba más delgado, sus ojos más hundidos. No dijo mi nombre, solo esperó a que me acercara. «Necesito hablar contigo», susurró, como si todavía tuviera vergüenza de estar ahí. «No es el momento», le respondí sin dureza, pero con firmeza. «No aquí», asintió, comprendiendo que ya no podía imponer su ritmo. Lo llevé a la cocina del fondo, donde preparábamos el té. Nos sentamos en silencio unos segundos. Él bajó la mirada, nervioso. Yo lo observé como si fuera un extraño, porque, en cierto modo, lo era. ¿Sabes qué sentí ese día?, me preguntó al fin. Pánico, de que arruinaras algo, de que me quitaras protagonismo. Siempre sentí que ocupabas demasiado espacio, que brillabas más que yo. Sus palabras me atravesaron, porque no eran una disculpa, eran una confesión. Entonces hiciste lo necesario para que yo desapareciera, respondí con calma. Pero no funcionó. No, admitió. No funcionó. Hablamos casi una hora. No hubo lágrimas, solo verdad. Me pidió perdón varias veces, pero no de rodillas, no con dramatismo, con torpeza, con humanidad. Y yo lo escuché, sin interrupciones. Al final me dijo: «Quiero que vengas a casa. Quiero que hablemos como madre e hijo». Lo miré a los ojos. Sentí ternura, pero no ceguera. «Yo no vuelvo a ningún lugar donde no soy respetada», le dije. «Si quieres que hablemos, ven como hijo, no como juez. Y entiende que yo ya no estoy para obedecer». Se fue con un gesto ambiguo. Ni derrotado, ni victorioso. Solo confundido, porque había entendido que ya no tenía el control. Esa noche, al llegar a casa, revisé mis papeles, escrituras, cuentas, autorizaciones. Llamé a mi abogada, Rosario Torres, una mujer fría pero justa. Le pedí que revisara mi testamento, cambié nombres, eliminé poderes, firmé revocaciones, no como castigo, como protección. Porque mi amor por Fabián seguía, pero ya no era ciego, era lúcido. Y por primera vez en décadas, dormí profundamente, sin miedo. Esa misma tarde, después de la llamada de Rosario, cerré la llave del grifo, dejé el rociador sobre la maceta y entré en casa con un temblor suave en los dedos. No era miedo, era certeza. Algo dentro de mí me decía que ya no era tiempo de esperar, sino de actuar, no con rabia, con precisión. Me senté frente al escritorio donde guardaba todo lo que alguna vez quise que Fabián heredara. Los papeles de la casa, los certificados de mis ahorros, el testamento anterior redactado cuando aún creía que el amor de madre era eterno y suficiente. Abrí una carpeta nueva. Escribí con trazo firme: Plan personal de protección. Llamé a Rosario Torres, la abogada que conocí en el taller. Le pedí una cita urgente. Esa misma semana, firmamos un nuevo testamento. Quité el nombre de Fabián como único heredero. Dividí mis bienes entre una fundación de mujeres mayores abandonadas y Matilde, que se había convertido en mi familia verdadera.
Lo que quedaba lo guardé en una cuenta restringida que solo podía usarse bajo mi firma directa. Rosario sonrió con respeto. No es venganza, Silvia. Es previsión. Lo sé, le respondí. Por primera vez, estoy escribiendo mi historia, con tinta propia. Mientras tanto, los mensajes de Fabián se hicieron más frecuentes. Pero no pedía perdón. Solo escribía frases vagas, como si quisiera abrir una puerta sin reconocer que la había cerrado con cerrojo. ¿Cómo estás? ¿Pasaste por el médico? Pensé en ti cuando vi esto, pero cada intento parecía una cuerda floja entre el remordimiento y la manipulación. Yo no respondía. Una noche Matilde me mostró un video. Era una grabación filtrada del salón de bodas, publicada en una red social por una invitada. Ahí estaba él, brindando, sonriendo, rodeado de amigos. Pero en un momento, el rostro de Fabián se endurecía. El micrófono captaba su voz, diciendo algo que dolía como una puñalada. Mi madre no vino porque no sabe soltar. Nunca entendió que la vida sigue. Esa frase, más que todo, me confirmó que no era culpa mía. Yo había querido estar. Yo había pagado cada flor, cada silla, cada centímetro de esa celebración, pero me dejaron fuera como si yo manchara algo sagrado. Al día siguiente tomé una decisión: dejar mi casa, al menos por un tiempo. Fui a casa de Herminia, en Valle de Bravo. Me recibió con los brazos abiertos. Su hija estaba de viaje y ella tenía espacio de sobra. Allá, entre árboles y aire limpio, me reencontré con mi cuerpo. Caminaba cada mañana. Escribía en mi cuaderno. Soñaba sin miedo a que alguien me llamara exagerada. Una tarde, mientras preparábamos pan casero, Herminia me dijo: ¿y si haces una reunión? Algo pequeño, con la gente que te quiere, que te respeta. Y así lo hice. En su jardín, con luces sencillas y mesas largas, invité a las mujeres del taller, a Rosario, a Matilde, incluso a una nieta de mi vecina que siempre me saludaba con cariño. Ese día celebramos lo que antes no sabía que era digno de celebrar: mi existencia. Sin madre, sin esposa, sin sombra, solo Silvia. Fabián llamó esa noche, 8 veces. No respondí. La 9ª vez dejó un mensaje: necesito verte. No sé qué está pasando. No estás donde estabas. No contestas. ¿Estás bien? Lo escuché en silencio. Luego borré el mensaje. No porque no me doliera, sino porque entendí que su inquietud no nacía del amor, sino del control perdido. El lunes siguiente, recibí una visita inesperada. Rosario había investigado algo por su cuenta. Me mostró un documento. Fabián había intentado mover parte de mis inversiones, usando un poder notarial viejo. Uno que yo no recordaba haber firmado. Rosario ya lo había invalidado legalmente, pero me miró con seriedad. Este hombre no va a parar, Silvia. No porque te odie, sino porque no soporta que ya no te tenga. Sentí frío. No miedo, frío, como si algo dentro de mí supiera que esa batalla ya no era por amor, sino por libertad. Llamé al banco, cancelé accesos, cambié claves, instalé cámaras en casa. Le pedí a Matilde que me ayudara a registrar todo lo que recibiera de parte de Fabián. Cartas, mensajes, visitas. No como amenaza, sino como precaución. Una noche, Herminia me trajo un té caliente mientras yo leía en la terraza. «Nunca te había visto así, Silvia», me dijo. «Tan entera, tan tuya». Sonreí, no por vanidad, sino por alivio. Es que por fin entendí que no vine a este mundo a pedir permiso. Y ahí, bajo el cielo estrellado, supe que algo había cambiado para siempre. No afuera, dentro de mí. Porque a veces, la verdadera justicia no se grita, se construye en silencio,
El silencio puede ser un refugio, pero también una sentencia. Y en los días siguientes, ese silencio que tanto me había protegido comenzó a convertirse en un espejo. Uno donde Fabián, por fin, estaba obligado a mirarse sin el reflejo de mi sombra sosteniéndolo. No había llamadas. No había mensajes. No había dinero entrando a sus cuentas, porque yo había cerrado todas las vías, una por una, como quien cierra ventanas antes de una tormenta anunciada. Rosario me mantenía, informada de cada paso. Su tono era profesional, pero sus ojos ya eran de amiga. Había logrado bloquear legalmente cualquier acceso de Fabián a mis fondos antiguos, invalidado el poder notarial que él había usado para autorizar gastos absurdos e iniciado discretamente un proceso de auditoría patrimonial. Yo le había pedido que no se detuviera ante nada. Haz lo que tengas que hacer, no por rencor, por memoria. Quiero que cada cosa que él me quitó, de forma sutil o descarada, sea registrada. Ella asintió, con un respeto que me hizo sentir, por primera vez en décadas, una mujer que impone límites, no una madre culpable. Mientras tanto, Herminia me ofrecía su casa como si fuera una especie de santuario. Allí, en ese hogar lleno de cuadros antiguos, plantas vivas y el olor constante de pan tostado, empecé a habitarme de nuevo. Leía, caminaba, escuchaba mi propia voz en voz alta. A veces me sorprendía hablando sola frente al espejo, ensayando frases que nunca dije, reclamando gestos que nunca llegaron. No me duele que me hayas abandonado, Fabián. Me duele que hayas creído que podías hacerlo sin consecuencias. La frase resonaba fuerte, y sin embargo, no se la diría. No directamente. No merecía mi voz como herramienta de redención. Una tarde, Rosario llegó con papeles en la mano. Se había confirmado algo que sospechábamos. Fabián había transferido pequeñas sumas de mi cuenta a tarjetas propias durante años, usando argumentos como gastos compartidos o urgencias médicas. Montos que, uno por uno, no levantaban alarma, pero juntos sumaban una traición completa. «Podemos denunciarlo», dijo, «pero eso va a hacer ruido. Puede volverse público». «¿Y qué si se vuelve?», le respondí sin titubear. «Que se sepa, que entiendan que las madres también pueden decir basta». Esa noche Matilde me llevó un té con canela. Habíamos empezado a compartir cenas sencillas y hasta pequeñas caminatas al atardecer. Ella, sin preguntar mucho, se convirtió en mi ancla. A veces no hablábamos, solo tejíamos en silencio. Dos generaciones de mujeres diferentes, unidas por una misma herida, haber sido usadas por quienes decían amarnos. Y mientras yo tejía, Fabián se deshilachaba. Primero vino la llamada de Tobías, una voz entrecortada, como si no quisiera estar haciendo lo que hacía. «Silvia, perdona que te llame, no me quiero meter, pero Fabián está mal. Lo echaron del local. Dice que es una injusticia, que tú le cerraste todo, que lo arruinaste. Está bebiendo. Lo vi llorar. No lo había visto así desde que era adolescente. Gracias por avisar, Tobías, pero no puedo hacer nada por él. ¿Seguro? Eres su madre. Fui su madre. Ahora soy Silvia». Colgué con las manos firmes, pero el corazón latiendo como tambor en pecho ajeno. No porque dudara de mi decisión, sino porque dolía saberlo en ruinas. Aún así, sabía que no era yo quien debía recoger sus pedazos. Ya no, esa no era mi tarea. Esa tarea le tocaba a él. Un día recibí un sobre sin remitente. Dentro había fotos de la boda, imágenes recortadas, impresas en papel barato. En todas se notaba que alguien intentó borrar mi ausencia. En una, él y Verónica posaban con la abuela paterna.
en otra, con amigos. Pero algo faltaba. Se notaba en la postura de él, en su sonrisa forzada, como si el acto completo hubiera sido una representación mal ensayada. En el reverso de una de las fotos había algo escrito con tinta corrida. «Debiste estar. No eras tan indispensable como creías». Lo leí sin respirar. Lo guardé sin temblar. Había sido más cruel con sus silencios que con sus gritos. Pero esto era un nuevo nivel de manipulación. Quería que me sintiera culpable y al mismo tiempo irrelevante. Esa noche, Herminia me encontró en la cocina. Yo sostenía la foto como si fuera una prueba judicial. «¿Y vas a dejar que eso...?» «¿Yotoake?», me preguntó. «¿Después de todo lo que lograste?». La miré. Sus ojos estaban llenos de rabia protectora. «No me toca, Herminia. Me confirma. Él no está perdiendo a una madre. Está perdiendo a su sirvienta. Y no sabe vivir sin ella». Los días pasaron con lentitud medida. Rosario me mandó los últimos informes. Fabián había vendido su coche. Había hipotecado parte del local. Verónica lo había denunciado por violencia económica. Y la custodia de la niña estaba en manos de sus suegros. Era el principio de una caída larga. Y yo ya no lloraba por eso. Caminaba cada mañana. Alimentaba a las palomas del parque. Había comenzado a dar talleres de lectura a mujeres mayores. Les contaba cuentos, pero también historias reales. Historias de hijas olvidadas, de esposas invisibles, de madres valientes. Una de ellas, Lucrecia, de voz temblorosa, me dijo: «Me recuerda a mi hermana. También se fue sin pedir permiso. Un día dijo: no quiero morir en silencio». Y se fue. Nunca volvió. Pero fue la primera vez que la vi sonreír. Yo no me fui. Me quedé. Pero me fui de todo lo que me encadenaba. Y eso también era una forma de partir. La última llamada de Fabián llegó un jueves al anochecer. No contesté, pero el mensaje quedó registrado. Ya no sé qué más hacer. Solo quería una vida mejor. No pensé que tú me odiaras tanto. Y yo, en mi mecedora, mirando el cielo pintado de rojo, susurré: «Yo no te odio. Solo dejé de protegerte de ti mismo. Y ese, para él, sería el castigo más insoportable de todos». Comenzó con una pequeña risa. Una tarde cualquiera, en la biblioteca comunitaria donde ayudaba a organizar libros antiguos, una mujer me leyó un pasaje de un cuento y, sin querer, ambas soltamos una carcajada que rompió el aire denso del lugar. Esa risa, sencilla, honesta, limpia, fue la primera que salía de mi garganta sin culpa en años. No lo supe en el momento, pero ese sonido marcaba mi regreso a la vida, a una vida sin miedo. Había pasado ya casi un mes desde la última vez que escuché la voz de Fabián. No insistió más después de aquel mensaje lastimoso. Supongo que entendió por fin que mi silencio no era rabia, era decisión. En cambio, yo había ocupado mis días en pequeños rituales de reconstrucción. Tomaba café por las mañanas en la terraza de Herminia. Caminaba al mercado. Cocinaba lo que me gustaba, no lo que otros pedían. Aprendí a decir no sin explicaciones. Descubrí que nadie muere por eso. Matilde me enseñó a usar el celular para grabar pequeñas historias. Historias mías. Dígalo como le salga, Silvia, a su ritmo. Así empecé a contar anécdotas. De mi infancia, de mi madre, de cómo conocí a mi esposo en una fiesta de barrio. Las subíamos a una red social que no entendía del todo, pero que me daba la sensación de hablarle al mundo sin pedir permiso. En pocos días, una de mis grabaciones alcanzó cientos de comentarios de otras mujeres mayores. Gracias por decir lo que yo nunca supe cómo. Mi hijo me hizo lo mismo. Lloré escuchándola. No estoy sola. No era fama. Era conexión.
Era pertenencia, y en esa pertenencia empecé a florecer. Mientras tanto, Rosario me mantenía al tanto de todo. Fabián había cerrado el local de forma definitiva. La deuda con proveedores lo asfixiaba. Su nombre aparecía en listas negras de crédito. Verónica se había mudado a otra ciudad con la niña, después de formalizar la separación. El juez le otorgó custodia exclusiva tras presentar pruebas de abandono y manipulación financiera. «Estás solo», dijo Rosario como quien entrega una sentencia. «Literalmente solo. No pregunté más. No necesitaba saber detalles. Ya no». Cada noticia sobre él dejaba de doler y comenzaba a iluminar algo más profundo. Yo nunca fui la causa de su destrucción. Solo fui la excusa. Su ruina era anterior a mi silencio. Un día recibí una carta manuscrita. Reconocí la letra de inmediato, aunque el sobre no tenía remitente. Madre, no sé cómo empezar. No quiero tu dinero. Sé que todo lo arruiné, que abusé, que te fallé. Lo sé, pero no sé cómo dejar de ser quien soy. Estoy perdido. Me quedé sin trabajo, sin hija, sin respeto. Y a veces pienso que me quedé sin madre también. Sé que no merezco perdón. Solo quería que supieras que me duele. Me duele haber llegado a esto. F. La leí 3 veces. No por ternura, por claridad. Porque por primera vez no había una demanda, una acusación, ni una culpa proyectada en mí. Era una confesión, un respiro, un comienzo quizá de su propio proceso. Lo guardé en mi diario, no para responderle, sino para recordarme que el verdadero perdón no siempre se entrega. A veces se conserva como señal de que uno ha soltado. Esa misma tarde, en el parque, me crucé con Ismael, un señor viudo con el que había intercambiado saludos en los últimos paseos. Me ofreció sentarme junto a él en la banca de siempre. Hablamos de libros, de cómo el tiempo cambia el cuerpo pero también limpia los ojos. Me invitó a una función de cine al aire libre. Dudé unos segundos. Luego acepté. Y al hacerlo, sentí una especie de vértigo suave, como si el mundo estuviera ensanchándose otra vez. En la función nos sentamos entre mantas y termos. La película era antigua, una de esas en blanco y negro que hablaban de mujeres fuertes en medio de guerras silenciosas. En una escena, la protagonista le decía a su hija: «No es que me fui de tu vida, es que por fin entré en la mía». Sentí un nudo en la garganta. Ismael me miró de reojo. «¿Le tocó una fibra?», preguntó con delicadeza. Me recordó que aún tengo una, y así empezó algo distinto. No un romance, no aún, pero una complicidad suave. Un espacio donde no necesitaba justificarme ni disculparme por existir. Caminábamos, hablábamos, compartíamos silencios que no pesaban, y eso para mí ya era un regalo. Rosario, al ver mi nueva rutina, me dijo un día: «No es común ver a una mujer reconstruirse tan entera después de lo que viviste. Tal vez no estaba rota, solo estaba olvidada». Esa frase se quedó conmigo. Fabián no volvió a escribir, pero su nombre aparecía aún en los documentos que Rosario organizaba para el proceso final. La revocación total de derechos sobre mi herencia, un paso que muchos considerarían extremo. Yo lo sentía como justo. No por castigo, por memoria. Una mañana, en la biblioteca, una joven me reconoció de los videos. «¿Usted es Silvia?». Mi abuela me pidió que viniera a abrazarla de su parte. Dice que le dio valor para denunciar a mi tío. La abracé sin entender del todo, pero con lágrimas en los ojos. No por dolor, por certeza. Mi historia, esa que comenzó con una humillación brutal, estaba tocando otras vidas. Mi voz, que había sido apagada tanto tiempo,
ahora resonaba como campana en plazas abiertas, y en ese eco me reconocía. El pasado seguía allí, no podía cambiarlo, pero ya no dictaba mi futuro. Caminaba con pasos más firmes. Me reía sin pensar si estaba siendo exagerada. Dormía sin miedo a llamadas, vivía sin permiso. Y por primera vez en mucho tiempo, sentía que estaba lista para cerrar el ciclo, lista para enfrentar el final con dignidad, lista para volver a mirar a Fabián a los ojos. Pero esta vez, como Silvia. Y Silvia no perdona fácil, pero nunca olvida. No lo planeé. No estaba en mis planes volver a verlo. Pero la vida, o tal vez algo más grande, puso las piezas sobre la mesa con una precisión cruel. Una tarde de domingo, mientras revisaba unos papeles en la oficina de Rosario, sonó el teléfono, fijo. Ella atendió. Asintió sin mirarme y luego me extendió el auricular. «Es él», dijo simplemente. Yo no temblé, no sudé, no me derrumbé. Solo tomé el auricular con una tranquilidad que me sorprendió a mí misma. «Silvia», dijo su voz, ronca, casi irreconocible. «Necesito hablar contigo. No te voy a pedir nada, solo necesito verte. Una sola vez, en persona». Pude colgar, pero no lo hice. «Mañana a las 5, en la casa. No llegues tarde». Colgué. Rosario me miró con ojos grandes, como esperando una reacción. No le di ninguna. Me limité a respirar hondo, tomar mi bolso y salir. Sabía lo que venía. Y estaba lista. Esa noche no dormí, no por nervios, sino porque terminé de preparar los documentos. El expediente que Rosario y yo habíamos armado durante semanas. El retiro legal de Fabián de todo derecho sobre mis bienes, propiedades, seguros y decisiones médicas. También incluí copia de las transferencias, los préstamos que le había hecho y que él nunca devolvió, con las fechas, los montos y los mensajes donde él mismo admitía que algún día me lo pagaría. No era por venganza, era por memoria, por registro, por verdad. Cuando llegó la hora, abrí las ventanas de la casa. Encendí la lámpara de la sala. Puse café a calentar. No porque quisiera ofrecerle, sino porque ese olor, ese aroma profundo y terroso, me recordaba quién era yo. Me anclaba. A las 5 en punto sonó el timbre. Lo abrí sin una palabra. Fabián estaba delgado, con la barba desordenada, los ojos hundidos. Llevaba una chaqueta arrugada y unos zapatos sucios. No era el mismo hombre que me gritó en aquella cocina. Era otro. O tal vez el mismo, pero sin máscaras. «Gracias por dejarme entrar», dijo bajito. «No te invité a entrar, pero ya estás aquí. Habla». Se sentó en el borde del sofá. Yo permanecí de pie, a 2 metros de él. «No vengo a pedir nada», repitió, casi en un susurro. «Solo he estado pensando mucho sobre todo lo que hice, lo que permití, lo que dije. No me reconozco, mamá. No sé cómo llegué a ser ese hombre. Llegaste el día que dejaste de verme como madre y empezaste a verme como recurso». Él bajó la cabeza. No discutió. «Verónica se fue, se llevó a la niña. No tengo dónde vivir. Estoy durmiendo en un sofá prestado». «No viniste a pedirme nada», dijiste. «No, y lo mantengo. No quiero que me des nada. Solo quería cerrar. Saber si aún queda algo en ti que... no sé, me entienda». «Yo te entiendo, Fabián. Tal vez más de lo que crees. Entiendo de abandono, de soledad, de ser usada. Entiendo lo que es mendigar, cariño. Lo viví contigo». Él apretó los puños, no por rabia, por vergüenza,
Era la primera vez que lo veía sin defensas. «Tienes razón en todo», dijo. «Pero también tienes que saber que yo no nací así. No nací siendo esto». «Yo tampoco. Pero aquí estamos». Le extendí una carpeta. Dudó antes de tomarla. «¿Qué es?» «El cierre que pediste. Allí están los documentos que revocan todo derecho tuyo sobre mi patrimonio. Desde hoy, legalmente, no tienes ningún vínculo financiero ni familiar conmigo. Solo el biológico. Y ese no vale nada si no hay respeto». Fabián hojeó las páginas en silencio. Su respiración se aceleró. «¿Vas a borrarme así?» «No. Tú te borraste solo hace años. Yo solo estoy confirmando por escrito lo que ya hiciste de hecho». «¿Y eso te hace sentir mejor? ¿Mejor persona?» «No. Me hace sentir libre». Guardó silencio largo. Luego levantó la vista. Tenía los ojos brillantes, pero no lloró. «Nunca supe cómo amarte bien, porque nunca quisiste verme como mujer, solo como madre. Y las madres, Fabián, también se cansan». Se levantó despacio, guardó los papeles en su chaqueta. «No te voy a molestar más, lo prometo. No necesito promesas, necesito distancia». Camino a la puerta, se detuvo un segundo. «¿Crees que algún día me perdones?» «No lo sé. Tal vez. Pero eso ya no es lo importante». «¿Y qué lo es?» «Que no vuelvas a cruzar mi umbral». Abrió la puerta. El sol de la tarde lo golpeó de lleno. No miró atrás. Cerró con suavidad. Me senté en el sofá donde él había estado. Respiré y sentí por primera vez en años que el aire entraba sin peso. No había gritos, no había miedo, no había deuda. Solo silencio. Silencio y dignidad. Rosario llegó una hora después. Le conté todo sin lágrimas, sin pausa. «¿Y ahora qué? Sigue», preguntó ella. «Ahora me toca vivir, sin más cargas, sin más excusas». Me fui a dormir temprano, con la ventana abierta. El viento movía las cortinas. Afuera, una pareja de adolescentes reía en la calle. La vida seguía. Y yo, por fin también. Pasaron semanas sin sobresaltos. El teléfono ya no sonaba con llamadas que no quería responder. Nadie tocaba a mi puerta sin anunciarse. Por primera vez en décadas, el mundo exterior no exigía nada de mí. Podía despertarme a la hora que quisiera, preparar mi café sin apuro, regar mis plantas con calma, mirar por la ventana sin sentir que debía estar en otra parte, haciendo algo por alguien más. Rosario venía todos los miércoles. No hablábamos mucho, y eso lo agradecía. Solo nos sentábamos en la terraza, ella con sus tejidos, yo con mi cuaderno. Me había propuesto escribir pequeños recuerdos, escenas de mi vida que nadie conocía. No para publicarlos, solo para sacarlos del cuerpo. Una tarde, mientras escribía sobre el olor de la loción de mi padre, una mezcla de alcohol barato y tabaco, recibí un sobre por debajo de la puerta. No tenía remitente. Lo abrí con manos firmes. Era una carta escrita a mano. La letra, aunque temblorosa, era inconfundible. Silvia. No espero respuesta. Solo quería que supieras que me fui de la ciudad. Conseguí trabajo en una carpintería en Puebla. Estoy sobrio. Duermo en un cuarto prestado. Leo un libro por semana. Estoy aprendiendo a vivir sin pedir. No estoy bien, pero estoy en camino. Gracias por no protegerme más. Me obligaste a mirarme al espejo. Fabián. La doblé sin emoción. No me rompió el corazón. No me conmovió. Pero sí me trajo algo más sutil. Una brisa de alivio. Lo guardé entre las páginas del cuaderno, como quien guarda una hoja seca que ya no duele. Esa misma noche, Lucrecia, una vecina que rara vez salía,
Me invitó a una cena pequeña entre mujeres del barrio. Dudé. No por timidez, sino porque aún me costaba ocupar espacio sin sentirme una intrusa. Pero acepté. Me puse una blusa verde que tenía guardada. Hace años me pinté los labios con un color suave y salí caminando bajo la luz de los faroles. La cena fue cálida. Éramos 7 mujeres, todas mayores de 60. Algunas viudas, otras divorciadas, algunas con hijos lejos, otras sin hijos. Hablamos de libros, de películas, de recetas antiguas, de canciones que nos hacían llorar. Por primera vez me reí a carcajadas sin pensar en lo que dejaba atrás. Matilde, una mujer de mirada firme y voz dulce, me dijo algo que me acompañaría después. Silvia, a veces no es que una no sepa vivir, es que siempre nos tocó sobrevivir. Y eso cansa, pero ahora es nuestro turno de existir. Volví a casa tarde, con los pies adoloridos pero el pecho liviano. Preparé un té, saqué el cuaderno, escribí solo una línea. Sobreviví a quienes decían amarme y ahora me amo yo. Pasaron los días. Una mañana, Ezequiel, el bibliotecario del centro, me ofreció sumarme a un grupo de lectura. Acepté. Comencé a salir 2 veces por semana. Rosario me enseñó a usar el celular para enviar audios. La vida empezaba a moverse con otro ritmo, no el de una mujer jubilada, sino el de una mujer despierta. Una tarde, mientras arreglaba las macetas del jardín, vi a Sofía, mi nieta, parada en la reja. Tenía una mochila al hombro, los ojos brillantes. No supe qué decir. No hizo falta. Papá no sabe que vine. Solo quería verte. ¿Puedo pasar? Asentí. Caminó hasta mí y me abrazó sin palabras. Lloró en silencio, como lloran los que aún no entienden del todo, pero sienten que algo estaba mal y ahora empieza a sanar. Nos sentamos en el porche. Le preparé limonada. Me contó de su escuela, de sus dibujos, de lo que soñaba. No mencionó a su padre. Tampoco preguntó por qué me fui. Solo estaba allí, presente. Y eso bastaba. Antes de irse me dijo bajito: «Quiero venir los fines de semana, solo si tú quieres». Le sonreí con el corazón abierto por dentro. Siempre tendrás un lugar aquí. La vi alejarse por la calle, con su mochila rebotando a cada paso, y sentí que algo que había estado roto por años, sin que nadie supiera cómo repararlo, comenzaba a pegarse, con delicadeza, desde el centro. Esa noche me preparé un café fuerte. Me envolví en una manta. Me senté frente a la ventana con mi cuaderno en las piernas. El aire era fresco. La ciudad dormía. La casa, mi casa, estaba en silencio. Escribí la última frase del día con letra clara. Por primera vez en décadas, era libre. Y cerré el cuaderno.